Autoridades confirman el hallazgo de la primera víctima mortal del derrumbe registrado en el anillo periférico. Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el derrumbe que sepultó varias bodegas en la capital. Tragedia en Tegucigalpa reabre el debate sobre los controles y estudios de construcción. Asesinan a secretario de cooperativa en Santa Rosa de Aguán. Policía descarta disputa de tierras como móvil del crimen. Autoridades sanitarias confirman el 6º caso de sarampión detectado en el país. Gobierno y colegio médico, 5 meses de tensiones, reclamos y desencuentros. Cancillería niega gestiones para restablecer relaciones entre Honduras y Taiwán. Senado de Estados Unidos respalda medidas para evitar una escalada del conflicto con Irán. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Cuba, pese a las reformas económicas aprobadas por la isla. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Luz Madrid. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este martes 23 de junio. La noticia del día es presentada por Claro. Con Claro Fibra, juega de titular en tu hogar con 800 megas de velocidad por solo 1.100 lempiras para vivir la pasión del fútbol. Las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona de derrumbe registrado este martes en el anillo periférico de Tegucigalpa, donde las autoridades ya confirmaron el hallazgo sin vida de una de las personas reportadas como desaparecidas, identificada como Claudia Suyapa Garay, de 46 años. La emergencia, que destruyó varias bodegas y dejó al menos 35 personas rescatadas con vida, mantiene movilizados a decenas de socorristas mientras prosigue la búsqueda de otras víctimas. Desde el lugar de los hechos nos informa el periodista Vicente Turcios. Así es, Luz, muy buenas noches. Desde el mismo lugar donde hace más de 13 horas pues se produjo este deslizamiento, una luz de tierra que ha sepultado a 4 personas. Estoy con el comandante del Cuerpo de Bomberos, general Marco Antonio Artica. Actualizamos la situación, mi general, a partir de esta hora. ¿Qué tenemos? ¿Qué hallazgos tenemos a esta hora? Bueno, ya cuando son las 21 horas con 8 minutos, pues continuamos con la búsqueda de las otras 2 víctimas que nos hacen falta, tanto del señor Félix Núñez como de la joven Karen Godoy, ¿verdad? Continuamos con esa búsqueda y estamos haciendo de una forma profesional, ¿verdad? Y en conjunto con las demás instituciones que nos encontramos acá y también así con los operadores de la retroexcavadora que están haciendo un trabajo bien profesional, y lo tenemos que hacer despacio porque la misma vibración de estas máquinas también se corre el riesgo de que haya un deslizamiento de la parte ya afectada. Entonces por eso es que estamos despacio, realmente no podemos hacer una búsqueda más rápida. Nosotros lo quisiéramos hacer, ¿verdad? Porque sabemos lo que siente el familiar de estas personas, ¿verdad? Pero tenemos que tomar las precauciones para evitar un incidente mayor. Que ha sido una tarea ardua, bien coordinada con las instituciones de socorro lideradas por el Cuerpo de Bomberos. General Artica, ¿cómo han cooperado, por ejemplo, los caninos, ubicando los lugares donde se encontraron tanto a la víctima ya reconocida como a Karen Girón, cuyos parientes ya fueron llamados para que identifiquen el cuerpo? Sí, bueno, cada institución está haciendo de su parte, como usted dice, lideradas por el Cuerpo de Bomberos. Copeco está haciendo su parte y también nos ha proporcionado el equipo o la logística que nosotros hemos necesitado para continuar con las labores, así como también la Policía Militar con los caninos, ¿verdad? Que también han sido de mucha ayuda para nosotros porque ellos nos ayudaron a identificar el primer lugar donde se encontraba la víctima, y lo mismo también lo comprobamos con la búsqueda electrónica que nos proporcionó Copeco. También, ¿verdad?, para que se usa en esta clase de misiones de emergencias que se nos dan como es un colapso grande como este que se dio aquí en esta zona. Lo mismo también la Policía Nacional, que nos ha tenido acá resguardado la seguridad. Hemos trabajado pues con bastante espacio, y también las Fuerzas Armadas con las demás ramas que tienen ellos nos han estado apoyando desde tempranas horas y continúan aquí con nosotros. Hábleme más de ese equipo,
que dice le facilitó Copeco y que les ayudó de rebote a reconocer, acercarse más al lugar donde estaban ubicadas las víctimas. Sí, exactamente, mire, existe búsqueda de personas, ¿verdad?, que se usa con caninos, como fue la ayuda que nos está brindando la Policía Militar, y también hay una búsqueda electrónica, ¿verdad?, que es un aparato llamado vibroscopio, que nos identifica dónde está la víctima y aproximadamente a cuántos metros de profundidad la podemos encontrar. Bueno, las 4 víctimas ya fueron localizadas. ¿Cuántas han sido rescatadas? ¿Cuántas están en esa tarea todavía? Bueno, miren, en estos momentos no nos han dado aviso dónde pueden estar las otras 2 víctimas, pero sí creemos que está cerca de donde encontramos la primera víctima, ya que ahorita sería un riesgo meter los caninos o meter el personal para hacer la búsqueda electrónica, porque el terreno se nos ha vuelto un poco inestable. Pero estamos asegurando, y una vez que lo tengamos seguro vamos a proceder con los 2 métodos, tanto con los caninos como también con la búsqueda electrónica que nos proporcionó Copeco y también las demás instituciones que están acá, y el gobierno que también nos está apoyando, el señor presidente que está pendiente, ¿verdad? Y le mantenemos informado cómo está la situación en este lugar. Muchas gracias. Es el general Marco Antonio Artica, comandante general del Cuerpo de Bomberos. Y las labores, como vemos al fondo, continúan sin descanso. Según el general Artica, hasta que esto termine, hasta que encuentren a la 4ª víctima en este lugar que tenemos a espaldas. Vuelvo con ustedes, compañeros, a estudio. De las 3 personas desaparecidas, ya se encontró sin vida, lamentablemente, a la primera luz el nombre. Claudia Garay, de 46 años. Claudia Garay, de 46 años. Y restan 2. Sí, 2 personas más, Karen Girón y Félix Núñez. Y los socorristas afirman que hasta que encuentren a estas 2 personas van a terminar con su labor en ese lugar a la altura del anillo periférico. Una jornada marcada por el dolor, la angustia y también por los testimonios de fe, mientras los equipos de rescate continúan removiendo escombros y buscando a personas desaparecidas. Sobrevivientes y familiares relatan los dramáticos momentos que se vivieron durante la emergencia. Algunos agradecen haber escapado con vida, otros aún esperan noticias de sus seres queridos. Este es el relato humano de una tragedia que ha conmocionado a todo el país. Esta imagen dramática Entre lágrimas, oraciones y muestras de gratitud, trabajadores y familiares relataron los momentos de angustia que se vivieron tras la tragedia. Varios de los empleados que lograron salir con vida aseguraron que en el medio del caos solo pensaban en encomendarse a Dios y agradecer la oportunidad de haber escapado del desastre. Sí, porque escuchamos cuando vino el paderón y no, gran fío que digo, porque ya es segunda vez que viene ahí, sí, segunda vez. No, tranquilo. ¿Le da gracias a Dios por esta oportunidad, Ronald? Sí, gracias a Dios porque estamos con vida y que darle gracias a Dios por un día más. Uno de los testimonios más conmovedores fue el de un padre de familia que atribuyó la supervivencia de su hijo a la intervención divina. Relató que mientras se dirigía al lugar, oraba desesperadamente y pedía un milagro. Minutos después logró comunicarse con el joven y confirmar que estaba con vida. Están vivos, están bien todos. Todos están vivos, gracias a Dios. Sí, ahí me dijo él todo. Dios lo salvó. 18 años venía en el carro manejando y le venía diciendo a Dios, Padre, tú eres el gigante, tú eres el Dios. Las autoridades confirmaron el rescate de 35 personas y la evacuación de quienes se encontraban dentro de un perímetro de seguridad establecido alrededor de la zona afectada. Encontramos un lugar donde habían 30 a 35 personas que estaban prácticamente atrapadas porque la única salida que tenía el complejo industrial era una de estas arterias. Sin embargo, también fueron apoyados con la ENE, las Fuerzas Armadas y otras instituciones de emergencia para poder rescatarlos. Pero mientras algunos agradecían haber sobrevivido, otros se enfrentaban horas de incertidumbre. Entre el dolor y la desesperación, un hombre buscaba noticias de su esposa, a quien había dejado minutos antes en su lugar de trabajo.
Está mi esposa allá adentro. Sí. No sé quién más, no me contesta. No me contesta. No sé quién más, solo mi esposa. ¿En qué área estaba su esposo? Yo la vine a dar a ella temprano, siempre la dejo a las 6 de la mañana y esto no había pasado. Las autoridades informaron que varias personas permanecen sin ser localizadas. Su presencia en el sitio fue confirmada mediante registros de video y listados de ingreso, por lo que los equipos de rescate mantuvieron la búsqueda entre los escombros. Y nos vamos hasta que finalice todo. Este trabajo requiere de maquinaria. Ustedes están teniendo el cuidado de no poner en riesgo si es que hay una persona con vida todavía. Exacto, todo es manual hasta las últimas, hasta estar seguro de que hay decesos. De lo contrario, no sé, ¿verdad? Con el paso de las horas y ante las complejas condiciones del terreno, los equipos de emergencia incorporaron maquinaria pesada para apoyar las labores de remoción y búsqueda. El escenario no es el mejor escenario, ¿verdad? Porque el colapso de esa estructura, las rocas del tamaño que tú ya lograste ver, fuego, humo y un poco de materiales peligrosos que se mueven ahí, las baterías de litio que al final entre fuego, agua, esa combinación no son los mejores elementos. Según las primeras valoraciones técnicas, la tragedia habría sido provocada por el colapso de un talud que había sido intervenido previamente como parte de trabajos de excavación y adecuación del terreno. El desprendimiento de tierra y roca sepultó parte de las instalaciones y generó una emergencia de grandes proporciones. El impacto derribó postes de alta tensión y provocó un cortocircuito que desencadenó un incendio. Las llamas se propagaron rápidamente al entrar en contacto con baterías de litio, materiales inflamables y otras sustancias presentes en el lugar, complicando las labores de rescate y control de la emergencia. El derrumbe registrado en el anillo periférico de Tegucigalpa ha reabierto el debate sobre el crecimiento urbano de la capital y los controles que deben acompañarlo. Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, expertos advierten que la expansión de la ciudad debe estar respaldada por estudios técnicos, planificación y estrictas medidas de seguridad. El derrumbe de rocas registrado en el anillo periférico no solo causa preocupación por los daños ocasionados, también reabre el debate sobre los controles en los cortes de cerros y la modificación de taludes o terrenos inclinados en la capital. Aunque la autorización de estas obras recae en la alcaldía, expertos advierten que las decisiones no siempre están respaldadas por equipos especializados pese a los riesgos que implican. Hay que decirlo claro, ¿verdad? La municipalidad no tiene un geólogo, no tiene un geotecnista formado, se requiere un estructuralista también que pueda revisar los planos que se manejan, pero yo creo que lo más importante también, lo que debería tener la municipalidad es gente que realmente vaya y verifique que lo que dicen los planos es lo que se está construyendo. Los cortes de taludes para desarrollos comerciales y residenciales se han vuelto cada vez más comunes en el anillo periférico, a pesar del riesgo que podrían representar para la población. En la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción reconocen las necesidades de cumplir los requisitos legales y técnicos, aunque advierten que la burocracia y los retrasos en la emisión de licencias dificultan los procesos. Hay que acelerar esos permisos de construcción para que la gente no esté actuando de manera ilegal, justificando de que tuvieron que hacerlo así porque la alcaldía no le estaba dando el permiso de construcción y estaban perdiendo esa inversión o el préstamo en el banco. Los especialistas también destacan que además de los permisos de operación, el seguimiento y la supervisión a los cortes de talud es vital para evitar tragedias. Sin embargo, señalan que en algunas municipalidades las labores de inspección han recaído en activistas políticos que no cuentan con la formación necesaria. Muchas municipalidades no tienen el suficiente personal, ¿verdad? O el personal idóneo para poder hacer esas supervisiones. A veces mandan una cuadrilla no quisiera que sonara feo, pero de activistas políticos a realizar las mismas, ¿verdad? Y a lo que ellos consideren y asunto arreglado. En la comuna capitalina aseguran que los permisos de construcción solo se otorgan tras presentar planos y estudios estructurales, geológicos, geotécnicos y de estabilidad del terreno para detectar grietas en los taludes. Además sostienen que las inspecciones son constantes y están a cargo de profesionales certificados.
Es gente que ha sido entrenada exclusivamente para poder ver este tipo de situaciones y esos tienen una certificación que les permite poder hacer esta labor. Esta actividad se desarrolla a partir del 2014, lo de oficiales de prevención. El caso de este martes pone sobre la mesa un desafío mayor, cómo equilibrar el crecimiento urbano con la seguridad, porque cuando falla un talud no solo colapsa la tierra, también queda bajo escrutinio los controles que debieron evitarlo. Gabriela Lobo, Telenoticias. Las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ordenaron una revisión exhaustiva de todos los cortes de talud existentes en la capital. La medida busca verificar que estas intervenciones cumplan con los estándares técnicos de seguridad y con las normativas municipales vigentes. Aquí cerca yo te podría mencionar 2 sitios más que tenemos que ir a evaluar. No me preguntes cuáles, por favor. Pero sí vamos a tener que ir a hacer esas valoraciones pensando en la integridad de las personas que trabajan en estos sitios, porque al final aquí, entre la hora que sucede, el volumen de personas era menor. Si hubiera sucedido después de las 8 de la mañana, la condición pudiera estar cambiando y estaríamos aún más alterados. No significa que el número de personas que se supone están hoy atrapadas o perdidas de alguna manera en este lugar no sea valiosa, pero pudo haber sido peor la catástrofe. Las inspecciones se realizan tras la tragedia ocurrida en el sector de Luarque y tienen como objetivo identificar laderas inestables, evaluar posibles riesgos y exigir la ejecución de obras de mitigación cuando sea necesario. Según las autoridades, la prioridad es reducir la vulnerabilidad de la ciudad y evitar que se repitan emergencias que pongan en peligro la vida de las personas y la infraestructura urbana. Las recientes lluvias han elevado de forma acelerada la saturación de los suelos en San Pedro Sula y comunidades aledañas. En menos de 3 semanas, los niveles de humedad pasaron de un 10 a un 60%, incrementando el riesgo de deslizamientos y derrumbes en zonas vulnerables. El panorama podría complicarse aún más. Los pronósticos indican nuevas precipitaciones durante los próximos días, lo que podría elevar la saturación a niveles críticos, especialmente en sectores montañosos como el Cerro Lempira. Ante esta situación, Copeco recomienda a los conductores y residentes de las áreas de riesgo extremar las medidas de precaución y evitar transitar por zonas propensas a deslizamientos durante o después de las lluvias. En varias ocasiones el paso a la altura del Cerro Lempira en Cofradía se ha interrumpido producto de los derrumbes que en temporada de lluvias representan una mayor amenaza. Hace 2 meses la alcaldía ejecutó unos trabajos preventivos. Sin embargo, ante la saturación de los suelos que ya se reportan producto de las lluvias y los nuevos pronósticos, la amenaza es latente y por eso en Copeco llaman a la prevención. Ya estamos elaborando de parte de Senaos mapas de saturación de suelo o de carga del suelo y ya en la parte norte, en el departamento de Cortés, tenemos una saturación entre el 40 y el 60%. Y con estas lluvias que nos vienen más adelante, al aumentar esa carga de humedad ya podríamos tener deslizamientos en las partes altas de San Pedro Sula, específicamente el Cerro Lempira, ahí que nos da mucho problema en Chamelecón, la salida hacia el occidente. Así que usted, que conductor que viene de San Pedro Sula del occidente o el que sale de San Pedro Sula hacia el occidente del país, Cofradía, Inaco, todos esos lugares, transite por favor con mucha precaución en ese sector. Para quienes circulan por la zona y que cuando se presentan deslizamientos tienen que esperar varias horas en la carretera, ya que el paso se bloquea, es urgente, dicen, que se tomen las medidas del caso. Cuando llueve es un problema de siempre, de todo el tiempo, se cae. A veces no trabajamos porque tapa toda la calle. Eso es un problema grave. Siempre ha implicado un peligro, la verdad, siempre ha implicado un peligro para nosotros más los transportistas, que empezamos a trabajar temprano y cuando el derrumbe se viene para nosotros es complicado, no podemos transitar y la gente igual camina a pie, entonces para nosotros la verdad es muy arriesgoso y es peligroso, la verdad. Representantes del Centro de Estudios para el Desarrollo del Valle de Sula indican que ya hay un proyecto en marcha para resolver esta situación que incluso mantiene más estrecha esta transitada vía. Es una zona muy frágil a los derrumbes y lamentablemente por el periodo de la lluvia van a seguirse dando ese tipo de derrumbes y esperemos pues de que haya una pronta rehabilitación a los problemas que se van a venir, pero una vez que ya se tenga el diseño definitivo, se haga la licitación, el problema va a quedar resuelto y en este gobierno.
Mientras tanto, el riesgo ante posibles deslizamientos en esta zona es latente y también se extiende en temporada de lluvias a otros sectores de San Pedro Sula como las colonias Primavera, Suazo Córdoba, la parte alta del Zapotal y comunidades del Merendón. Lo que durante años fue una necesidad compartida podría convertirse en una solución histórica. 9 comunidades de la zona central del país han decidido unir esfuerzos para impulsar un proyecto de agua potable que promete transformar la vida de miles de familias. La noticia positiva es presentada por Tigo, acceso mundialista incluido, con tu super recarga de 15 días o internacional desde USA o España. También adquirilo desde 50 lempiras. Tigo. Con la sabiduría territorial que los recursos naturales son para todos, 9 comunidades de diferentes municipios se organizaron por un proyecto de agua compartido en costos, gestión y beneficios. Estamos en lo que es Panacán, pero estamos dentro del territorio de Meámbar, en la microcuenca Los Cedros. Este proyecto es un proyecto macro que va a beneficiar a 8 comunidades del municipio de Meámbar y a una comunidad del municipio de Jodiagua. Son más de 4.000 personas que gozarán de agua potable apta para el consumo humano, que se verá reflejado en los índices de salud. Tenemos 897 familias, alrededor en población 4.223 personas beneficiadas. Esta es una fuente de agua inagotable ubicada en el Parque Nacional Cerro Azul Meámbar, que se ha logrado gracias a la protección de los pobladores de estas comunidades. Como juntas de agua hemos estado trabajando junto con la Unidad Municipal Ambiental de Meámbar, también con el apoyo de ICF y el Proyecto Aldea Global, en diferentes actividades. Ya tenemos la declaratoria de esta microcuenca. Hemos estado hablando con lo que son los pobladores de los caseríos de Los Cedros y ya hemos delimitado el área donde ellos pueden hacer actividades agrícolas. Desde la zona central de Honduras para Telenoticias, Omar Valenzuela. Tras las declaraciones del vicecanciller de Taiwán, Chen Ming-chi, quien se refirió a la posibilidad de un restablecimiento de relaciones diplomáticas con Honduras, la Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó mediante un comunicado divulgado en redes sociales. La Cancillería hondureña aseguró que no existen conversaciones, negociaciones ni gestiones oficiales con autoridades taiwanesas orientadas a retomar los vínculos diplomáticos suspendidos en marzo de 2023, cuando el país estableció relaciones con la República Popular de China. Asimismo, subrayó que la política exterior de Honduras se conduce exclusivamente a través de los canales institucionales correspondientes y en apego a los compromisos internacionales y diplomáticos vigentes. Las declaraciones del vicecanciller de Taiwán han vuelto a colocar en el centro del debate la relación de Honduras con China y Taiwán. Entre consideraciones geopolíticas, intereses económicos y posibles escenarios diplomáticos, surgen nuevas voces que plantean la necesidad de revisar la estrategia exterior del país. El debate sube de tono y crece la competencia entre Taiwán y China en una carrera por quedarse en la relación con Honduras. Es así que el presidente Asfura parece estar entre la espada y la pared, a pesar de haber anunciado en campaña que restablecería las relaciones con Taiwán. Creo que él está valorando que es lo mejor tanto para Honduras como la imagen de su gobierno. El presidente Asfura está siendo cauteloso, pero yo creo que tiene que tomar una decisión porque entre más tiempo pasa, menos son las oportunidades para Honduras de beneficiarse en la relación con Taiwán. El vicecanciller taiwanés Chen Ming-chi anunció en Paraguay que están a la expectativa sobre la decisión de Asfura y acusó a China de recurrir a amenazas para sostener la relación diplomática. La encrucijada del gobierno, según analistas, es que hay presión de China, de Estados Unidos y de los empresarios que le infunden miedo al presidente sobre un posible cierre a la importación de los productos del gigante asiático. Son temores infundados, pero que se quiere asustar o crear temor en las autoridades del país. Pero yo creo que lo peor está pasando ahora, que es 3 años de relaciones sin ningún beneficio. Sin embargo, los resultados económicos de la relación con los chinos son limitados, según analistas, por lo que existe una coyuntura para retornar con Taiwán.
pero otros consideran que es un error romper con Pekín por tratarse de la segunda potencia mundial. Históricamente, Taiwán ha demostrado mayor voluntad para apoyar el país. Lo ha demostrado a través de ayudas puntuales, de financiar algunos proyectos importantes para nuestro desarrollo y sobre todo el trato preferencial que le dan algunos productos de exportación hondureños. Esas relaciones con Taiwán había que estudiarlas muchísimo, no es así nomás de tomar una decisión, viene lo sino. Y si nosotros hacemos un análisis de las relaciones con Taiwán, sí hubo cierta ayuda, pero no es cierto que los precios que nos daban eran los mejores. Los expertos consideran que el problema es la falta de una política exterior consistente por parte de Honduras y una limitada capacidad de negociación que impide aprovechar adecuadamente sus alianzas internacionales. Además, cuestionan la falta de transparencia sobre los alcances de los convenios con China. Mientras China y Taiwán mantienen su pulso diplomático, Honduras sigue en el centro de una disputa geopolítica cuyo éxito o fracaso se medirá en resultados económicos concretos para el país. Sara Carranza, Telenoticias. Hace aproximadamente 5 o 6 meses yo informé aquí en TN5 y en Frente a Frente de que los chinos no se quedarán, los chinos continentales, la República Popular China o la China comunista, como la conocen en Honduras, no se va a quedar con los brazos cruzados si Honduras reactiva la relación diplomática con Taiwán. Hay una amenaza de la China continental, que si eso ocurre, nadie podrá importar de los empresarios hondureños productos chinos, ni a través de terceros países. Y eso es lo que preocupa al empresariado nacional. Eso es lo que preocupa al empresariado nacional. Y parte de esa política exterior dubitativa del presidente Afura, que prometió reabrir las relaciones con Taiwán, justamente es eso. Justamente es eso. Solo lo recuerdo como constancia del por qué el presidente Afura y el gobierno del presidente Afura tiene un dilema diplomático en este momento. Tiene un dilema diplomático en este momento. Bueno, Paraguay es hoy el principal aliado diplomático de Taiwán en América del Sur y un ejemplo de cooperación en áreas clave para el desarrollo. Los resultados de esa relación abren el debate sobre los beneficios y desafíos que enfrentan los países que mantienen vínculos con Taipei. Un periodista nuestro, José Miguel Barahona Álvarez, ha estado en Asunción canalizando toda esta temática que subyace en las relaciones tensas entre la China continental y Taipei. La más reciente apuesta taiwanesa en Paraguay se refleja en el proceso de modernización del sistema de transporte público, al donar un primer lote de 30 buses eléctricos que conectan Asunción con ciudades aledañas, en un servicio disponible hasta altas horas de la madrugada. A la gente le gusta mucho, ¿verdad? Hay mucho menos ruido, se ahorra mucho más dinero y también el sistema que se utiliza con esta línea son diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cumpliendo solamente kilómetros. Tenemos una cuota de kilómetros que tenemos que cumplir, por lo que nosotros nos enfocamos meramente en ir a la parada y alzar al pasajero, esté o no. La operación de estos vehículos comenzó en el 2026, garantizando una experiencia segura en unidades que vienen totalmente equipadas con tecnología de alta gama, aunque la cooperación de Taiwán llega hasta el sistema sanitario mediante la implementación del HIS System, un software de gestión hospitalaria que digitaliza la salud pública para mejorar la atención, reducir los tiempos de espera y transparentar el control de medicamentos y personal técnico. Ha cambiado todo lo que es el sistema de salud pública en nuestro país. Y la ventaja que tiene este sistema es que es un sistema altamente versátil en ir agregando y modificando cosas según la necesidad
incluso de algunos hospitales. La proyección del antiguo socio de Honduras es tan significativa que en 2027 estará inaugurando la sede definitiva de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay, que ya ha graduado a más de 300 profesionales, lo que demuestra, según su rector, cuál de las dos Chinas sí prioriza el desarrollo de sus aliados. Si hay otros países que se relacionan con China por cuestiones transaccionales o promesas de intercambio recíproco, a nosotros no estamos en ese plan. Nosotros sobre todo queremos relacionarnos con países en donde vamos a crecer en el largo plazo, porque compartimos valores, compartimos ideales y mutuamente esa interacción nos va a ayudar a ser mejores. Paraguay ya reporta más de 800 becarios graduados en Taiwán, como parte de los beneficios otorgados por Taipei a su único socio en Sudamérica. De igual manera, en este 2026 se habilitó oficialmente el Parque Tecnológico Inteligente Taiwán-Paraguay, un espacio industrial que buscará atraer inversiones y generar empleo. El gobierno sudamericano no puede estar más satisfecho, asegura su vicecanciller, quien es claro al indicar que su relación con Taiwán va más allá de un interés económico coyuntural. Yo no puedo tener una relación comercial o no puedo tener una relación de cooperación educativa, por ejemplo, con un país que no respeta los derechos humanos o que no respeta las reglas del libre mercado, por ejemplo, o donde tenemos visiones diametralmente opuestas de lo que es la democracia. Los beneficios de esta exitosa relación pueden ser replicados en Honduras, destacaron sectores paraguayos, quienes recuerdan que Taiwán promueve el desarrollo sostenible de sus aliados y no busca explotar sus recursos como China. Desde las cataratas del Iguazú, para Telenoticias Estelar en Honduras, les informó José Miguel Álvarez. Yo solo en documentales o en fotografías he visto Iguazú. Ya mi sobrino conoce personalmente Iguazú. Es un asunto geopolítico mundial. Por eso hemos titulado El gran dilema diplomático que enfrenta el presidente Asfura. Si retoma las relaciones con Taiwán, adiós las relaciones con la China continental. Y muchos países favorecen las relaciones con la China continental porque si no es ya la primera potencia económica del mundo, es la segunda. Y nadie quiere estar divorciado de la primera o segunda potencia económica del mundo. Y esos son los chinos continentales. Y hay que admitirlo. Ese es el dilema. Solo que Asfura prometió reabrir esas relaciones con Taiwán. Y hoy Taiwán, a través de su vicecanciller, le recordó esa promesa de campaña y que están abiertos para volver a tener relaciones con Honduras. Ese es el dilema. Ese es el dilema que enfrenta el presidente Asfura con los chinos continentales y los taiwaneses. En otra temática, Honduras tiene la inflación más alta del Istmo Centroamericano, con más del 6%. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. Con una inflación interanual superior al 6%, Honduras se coloca como el país con el mayor incremento en el costo de vida en el Istmo Centroamericano, según informe del Consejo Monetario Centroamericano. Al resto de países que tienen índices de precios entre el 2 y 3%, reflejando que el impacto de las recientes alzas en combustibles, transporte y alimentos han impactado más en los hondureños. Es la inflación más alta del Istmo. Y esto no deja de ser preocupante. Esperemos que el Banco Central adopte las medidas correspondientes, las medidas que ya anunció en el programa monetario para poder limitar el crecimiento en el nivel general de precios que tanto afecta sobre todo a los más pobres, ¿no?
El resultado de la elevada inflación ya se observa en los hogares, dado que los alimentos, servicios y otros bienes esenciales registran incrementos que reducen el poder adquisitivo de las familias. El Instituto Hondureño de Turismo y el Consejo Nacional de Inversiones firmaron un convenio de cooperación que busca coordinar esfuerzos para promover al país como un destino atractivo para el capital nacional y extranjero. El acuerdo establece un marco de coordinación que permitirá articular acciones en materia de promoción internacional, facilitación de inversiones, acompañamiento técnico a proyectos turísticos y fortalecimiento del entorno de negocios. Las autoridades destacaron que esta alianza busca fortalecer la competitividad del sector, generar empleo y dinamizar la economía. El gobierno lanzó oficialmente el Año Internacional de la Agricultora 2026, una iniciativa que busca visibilizar el aporte de las mujeres rurales al desarrollo del país y promover acciones para reducir las brechas que enfrentan en el acceso a tierra, financiamiento y oportunidades productivas. Las mujeres están contribuyendo al desarrollo del campo, a la seguridad alimentaria del país también. Entonces es necesario darles el espacio para que continúen contribuyendo de manera cada vez más sustantiva. Durante el evento, autoridades y organismos internacionales alertaron que las mujeres rurales continúan en desventaja dentro del sector agropecuario. Según datos expuestos en la jornada, apenas una minoría tiene acceso a tierras para cultivo y a créditos formales, limitando su capacidad de crecimiento económico. Nosotras esperamos que de aquí tengamos conclusiones, que del papel pasen a la acción, porque en este país no es posible que de cada 100 mujeres, el 86% de las mujeres no tiene tierra. Autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales coincidieron en la necesidad de impulsar políticas públicas que promuevan la autonomía económica y el liderazgo de las mujeres en el sector agroalimentario. Más adelante aquí en el Noticiero Líder, ¿apoyará o no la bancada liberal las reformas eléctricas que impulsa el gobierno de Narri Afura? Los detalles más adelante. Con apenas 1000 empiras y muchas ganas de salir adelante, una pareja de emprendedores decidió apostar por un sueño. 3 años después, su negocio no solo crece, sino que ya abastece a cafeterías y comercios de Tocoa. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1000 empiras y participa por 1.000.000 de lempiras. Con una inversión inicial de 1000 empiras, pero con el deseo de emprender, Marlene decidió aprender a hacer quesadillas de arroz junto a su vecina. Después de 3 años ha creado Quesadillas Marlita, ubicado en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa y son las preferidas en la ciudad. Hemos tenido bastante venta, tanto vendemos por unidad como vendemos por mayor también. ¿Se le vende a toda aquí la ciudad, verdad? Sí, surtimos cafeterías, de donde nos pidan nosotros mandamos. Se levanta a la 1 de la mañana los martes y viernes para preparar todo. Ya a las 4 de la mañana hay quesadillas disponibles. Mantenemos nuestros hijos, nos ayudamos para la comida, para la renta de la casa. Marlene recuerda que al inicio no fue fácil, pero la responsabilidad y el anhelo de ver a su familia estable fueron el impulso importante. Da un poco de pena al inicio porque cuando uno no está acostumbrado, ¿me entiende? A veces sí le da pena, pero no es difícil. Además de las quesadillas de arroz, también le ofrece por pedidos pan torta, pan bollo, empanadillas de cuajada. En Tocoa, Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. La Expo Juniana te espera con diversión para toda la familia en San Pedro Sula. Vamos rápidamente con la periodista Kenia Chinchilla, que ya está disfrutando de todas las atracciones que tiene San Pedro Sula en esta feria juniana. Buenas noches y muchas gracias al licenciado Renato Álvarez, Luz Madrid, allá en los estudios. Estamos aquí en San Pedro Sula y continuamos con esta gran feria, la Expo Juniana, abierta para toda la familia, con grandes sorpresas y mucha diversión. Está con nosotros el ingeniero Menotti Maradiaga, quien es parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que nos cuenta, ingeniero, qué sorpresas tenemos para esta semana.
Realmente gracias, licenciada Kenia, y bienvenido, don Renato, aquí los estamos esperando. Para nosotros será un honor poderlos recibir y poderles transmitir esa alegría que estamos viviendo los sanpedranos. La Feria Juniana se sigue engalanando con la Expo Juniana, más de 70.000 personas nos han visitado, un número creciendo y lo más importante, un lugar familiar, seguro y agradecidos con todo el apoyo de Televicentro y Emisoras Unidas, que siempre dice presente para apoyar a estas más de 500 empresas que participan en esta Expo Juniana, en donde tenemos más de 120 emprendedores que están dejando lo mejor de sí para poder atender a los más de 300.000 visitantes que vamos a esperar este año. ¿Qué agenda tenemos para mañana, ingeniero? Porque aquí todos los días hay sorpresas, hay diversión para toda la familia. Sí, realmente aquí, por eso tiene que venir a mover la colita, don Renato. Realmente para nosotros es un gusto poderles decir que mañana, hoy tenemos a los hermanos Arriola, mañana va a estar el grupo Casabe y tenemos programación en todos. Un lugar donde hay 4 escenarios diferentes, apoyando a todos los artistas nacionales. Excelente, muchísimas gracias al ingeniero Menotti Maradiaga. Él es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, con esta información que nos regala. Y bueno, invitados todos a la gran feria de San Pedro Sula aquí en la Expo Juniana. Nuestro reporte a esta hora. Retornamos a estudio. Conatel enviará al Congreso un proyecto de amnistía por 4 meses para regularizar a más de 500 operadores de cable ilegales. La medida condonará deudas e intereses para limpiar el mercado, pero advierten que decomisarán equipos a quienes no se pongan al día. Es como una especie de borrón y cuenta nueva para que la gente se normalice, porque vienen procesos de regulación normativa en el país en telecomunicaciones que serán aplicables de acuerdo a la operatividad internacional que impulsan las Naciones Unidas a través de la OIT y que Honduras es signatario de esos compromisos. Por otra parte, Anduray afirmó que los chips ya no son el problema de la extorsión porque las señales están bloqueadas en las cárceles. Aseguró que el verdadero problema es el ingreso físico de celulares por fallas humanas, lo que combatirán con nuevos escáneres. El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, Carlos Hernández, cuestionó los factores que a su juicio estarían influyendo en la decisión de algunos diputados, particularmente de la bancada liberal, de no respaldar por ahora el dictamen de la ley del sector eléctrico. Mire, yo estuve en el Congreso Nacional el día que se presentó el proyecto y sí tengo que decir que hubieron algunos diputados que me expresaron que algunos de sus colegas andaban detrás de algo más que una participación o lograr tener popularidad en el pueblo, algo más personal. Hernández lamentó que legisladores que participan por primera vez en el Congreso Nacional se vean envueltos en especulaciones y señalamientos sobre posibles presiones o condicionamientos políticos en torno a la aprobación de una reforma que, según sus defensores, podría contribuir a corregir la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El problema es cuando se usan esos mecanismos de extorsión. Te doy mi voto a cambio de... Y ese a cambio de puede ser un proyecto particular en mi departamento, un puente, una carretera, un subsidio y eso porque eso es parte o lo que hemos escuchado. El debate continúa y la aprobación del dictamen sigue pendiente. Expertos advierten que la ENE mantiene pérdidas millonarias que siguen presionando sus finanzas. Según los cálculos citados, los costos de la ineficiencia del sistema representan recursos que podrían destinarse a otras necesidades prioritarias del país, como infraestructura educativa y servicios públicos. El debate sobre las reformas al sector eléctrico entra en una etapa decisiva. Mientras el oficialismo asegura contar con los votos necesarios para su aprobación, la oposición sostiene que el respaldo aún no está garantizado. Entre negociaciones y presiones políticas, el futuro del dictamen sigue generando expectativas. En la calculadora de la bancada oficialista del Congreso Nacional, los 65 votos para aprobar el dictamen de la ley del sector eléctrico del país están listos, pero estos números no cuadran con las sumas del resto de bancadas. Les soy honesto, tenemos ya los 65 votos que se necesitan para aprobar la ley, ya los tenemos, pero queremos que sea mayormente, en este caso, acompañada. De esos 65 votos que se ocupan para entrarle a estas reformas del ENE, solo hay 49. ¿La bancada nacionalista?
la bancada nacionalista únicamente. De ser cierta esta versión, al partido en el poder le faltarían 16 votos de igual número de diputados, que por ahora no los tienen en la bancada del Partido Liberal. Hemos hecho 10 recomendaciones, 5 fueron cumplidas a cabalidad, 4 parcialmente, queremos que se cumplan también a cabalidad, y hay una que todavía no se ha cumplido, que es una opinión, estamos esperando que la opinión sea emitida. Pero en ASJ se preguntan qué le deben a la bancada del Partido Liberal. Si de 10 recomendaciones que hicieron les aceptaron más del 90% y el resto no entró, ¿por qué no calza en el documento final del dictamen? Y pues de las 10 acciones que ellos propusieron, casi que al 100% ya está incluido en la ley. Algunas acciones que faltan, haciendo el análisis, ya están fuera del decreto. En defensa de su bancada, el diputado Jorge Calix aclara que ninguno de sus compañeros propietarios o suplentes están fuera de los acuerdos colegiados y todos insisten, empujan en la misma dirección: defender la versión pública de la ENE. El Partido Liberal ha puesto como línea roja la no privatización de la ENE. Apartando eso, estamos dispuestos a entrar en una discusión, en un debate serio, profundo, para rescatar la estatal eléctrica. Más allá de esta discusión y juego de números para llegar a superar la mayoría simple, muchos son del criterio que la Junta Directiva del Congreso Nacional ya tiene los votos para aprobar el dictamen y la espera seguramente no llegará al 15 de julio próximo, afirman. Actualizamos la información sobre el derrumbe que ya deja la primera víctima en el anillo periférico de la capital. Vicente Turcios. Así es, Renato, con el mayor Sergio Madrid, jefe de operaciones de bomberos. ¿Por qué 4 víctimas? 2 soterradas, una señora que ya se llevó a medicina forense. ¿Qué pasa con el cuarto? ¿Es una presunta víctima? Sí, mire, nosotros presumimos, según las versiones de algunas personas, de la gente que estaba aquí, donde en la parte donde está el talud, donde están excavando lo que son las retroexcavadoras, se supone que hay varios vehículos, ya extrajimos uno, no había nadie, pero se supone que todavía hay otro vehículo ahí involucrado que posiblemente, según las versiones de algunas personas, los empleados de ese negocio se iban a descansar durante empezaba la jornada laboral. Es por eso que nosotros no descartamos que haya una cuarta víctima, pero sí sabemos de que hay 2 personas que están soterradas. Correcto. ¿Y cómo llegan a ese vehículo? Porque el obstáculo es esa nave. ¿Qué estrategia van a utilizar? Bueno, ahorita la estrategia que estamos utilizando ya no es el recurso humano, sino que la maquinaria. Ahorita lo que estamos es devastando el cerro. ¿Para qué? Para evitar que se siga cediendo el lugar. Vamos a derribar parte de un edificio para que nos quede un espacio amplio de búsqueda. Y en horas de la madrugada, ya cuando finalicen las labores con la maquinaria, vamos nosotros ya a ingresar los equipos de búsqueda y rescate, ya cuando tengamos un panorama que no haya peligro para los rescatistas. Y ese talud de toneladas de tierra puede ceder. Ah, claro, ahorita cayó una pequeña brisa y los ingenieros de Cuerpo de Bomberos, de parte del CODEN también y la parte de Copeco, ya nos dimos cuenta que tiene una abertura de más de 10 centímetros y cada vez va cediendo más a medida de que cayó la lluvia y también lo que es el movimiento de la tierra. Entonces, lo que queremos evitar nosotros es un daño principalmente a los rescatistas. Sí, muchas gracias. El mayor Sergio Madrid con la última estrategia que están intentando para que ese talud ceda y poder rescatar a esas personas soterradas, además de encontrar a la persona que supuestamente dormía en un vehículo. Vuelvo con usted, Renato. La muerte violenta de un dirigente cooperativista en Santa Rosa de Aguán continúa generando interrogantes. Mientras la policía descarta que el crimen esté vinculado a conflictos agrarios, organizaciones sociales exigen una investigación que esclarezca por completo los hechos. Anoche fue asesinado a balazos Óscar Amílcar Alvarado Velázquez, de 66 años, secretario de la cooperativa campesina Suyapa en Dos Bocas, Santa Rosa de Aguán. La policía indicó que el hecho no estaría vinculado a conflictos de tierras y que la principal hipótesis son enemistades personales. Según las hipótesis que hasta el momento la policía está manejando, es más que todo se da por
enemistades personales, porque el ciudadano pues se dedicaba a, primero vivía de la remesa de unos hijos que tienen en Estados Unidos, según lo que conversamos con la esposa, y 2 hijos mayores que tiene aquí. Asimismo, él también se dedicaba al agricultor. La plataforma agraria condenó el crimen y criticó que pese a la militarización en Colón, continúan las muertes violentas. Campesinos en El Progreso también repudiaron el hecho. Nos estamos solidarizando también con los compañeros de Colón. Son uno de muchos, van más de 300 y pico de muertos. La verdad que el temor existe. Ellos tendrán el poder, pero no se les olvide que lo que más tenemos los campesinos es fe, y el que está con nosotros es más fuerte. La muerte de don Oscar, como la de otros fallecidos en el Bajo Aguán, deben de ser investigadas, porque aquí hay crímenes no solo por conflictos de tierras y narcotráfico, cuestiona Hugo Maldonado. Ojalá estos hechos, como todos los que han ocurrido en el sector, de un lado o de otro, o lo que sea, tiene que investigarse. Esto no es bueno para el país, esto no es bueno para las empresas alrededor del sector. El señor Óscar Amílcar Velázquez se suma a la lista interminable de fallecidos en el Bajo Aguán, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con luchas campesinas por disputas de tierra, asegura la policía. Un nuevo informe del Centro de Estudio para la Democracia, CESPAD, advierte sobre una profundización de los conflictos territoriales en Honduras durante 2025, identificando al menos 77 conflictos activos, principalmente a disputas agrarias, energéticas, mineras y ambientales. El documento señala que la conflictividad continúa concentrándose en regiones como Colón, Lloro, Olancho y Atlántida. Este informe al final lo que está presentando son las modalidades que aún permanecen vigentes, precisamente porque no se ha trabajado el tema de corrupción extractiva, no se ha trabajado el tema de depuración en las instituciones de gobierno, y tampoco se han fortalecido ni robustecido las leyes para protección de defensores y defensoras. Entonces digamos que este marco de conflictividad lo estamos colocando ahora mismo en un contexto 2026. El estudio también cuestiona el rumbo de la política agraria bajo la administración actual, al sostener que persiste una visión enfocada en la atracción de inversiones y la flexibilización de normas ambientales, mientras continúan sin resolverse problemas históricos relacionados con la tenencia de la tierra. La conflictividad por la tierra en Honduras parece no tener freno. Las disputas por los recursos naturales y la defensa de territorios ancestrales se han agudizado en las últimas décadas. Hoy esta problemática se extiende a 13 de los 18 departamentos, alerta el Centro de Estudios para la Democracia. Si el Estado no apunta a soluciones democráticas sobre los conflictos agrarios, el país pues se prepara para un nuevo pico de agudización de la violencia alrededor de estos conflictos. De acuerdo con datos del Observatorio de Conflictividad de CESPAD, 7 departamentos aglutinan el 79% de los casos documentados, destacando Colón, Lloro, La Paz, Atlántida, Choluteca, Gracias a Dios y Cortés. Cuando se concentran los recursos productivos como es el recurso tierra, eso condena a los campesinos e indígenas a vivir en la miseria. Por otro lado, la criminalidad de defensores ambientales no tiene tregua y la debilidad institucional ha contribuido a un clima de impunidad y tensión social, ejemplificado en conflictos históricos como el del Bajo Aguán, pese a la militarización. Cuando nosotras reflexionamos alrededor del ambiente, alrededor de la tierra, alrededor del bosque, es porque estamos peleando por el futuro de este país. Para el titular del Instituto Nacional Agrario, el Estado garantizará el derecho legítimo de la tierra a quien le corresponda y adelanta que pondrán orden con la entrada en vigencia de la nueva ley que protegerá la producción agroindustrial. ¿A usted le gustaría sembrar una manzana de maíz y cuando ya esté para tapiscar ese maíz o cosecharlo, que venga otra persona y se lo coseche? Vea que no le va a gustar. Yo creo que a nadie le va a gustar. Entonces, eso es lo que está pasando en el campo. Se tiene que decir la verdad y se tiene que decir de frente. CESPAD reconoce que en la conflictividad territorial hay intereses ocultos de políticos y el crimen organizado, pero corresponde a la institucionalidad identificar y separar las luchas justas de acceso a la tierra.
Ante esta problemática histórica, analistas recomiendan que el único interlocutor y garante de la seguridad jurídica de las comunidades es el Estado y debe poner fin también a la problemática de una vez por todas. Danilo Hernández, Telenoticias. Y el futuro jurídico del general en condición de retiro, Romeo Vázquez Velázquez, queda en manos de los 15 magistrados que integran el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mientras el expediente de amparo presentado a favor del general Romeo Vázquez avanza hacia el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la organización Defensores Independientes de la Justicia y los Derechos Humanos expresó preocupación por el voto disidente emitido en Sala de lo Constitucional. Esperamos que la justicia, en este caso el Pleno de Magistrados, que van a ser incorporados 5 magistrados más que no van a conocer lo que conocieron en primera fase, en la primera etapa, en primera instancia, como los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues sepan hacer patria porque, como dije anteriormente, el pueblo hondureño es afable con Romeo Vázquez Velázquez. En un pronunciamiento público, la organización sostiene que la decisión genera interrogantes sobre la aplicación de los principios de presunción de inocencia, debido proceso y valoración objetiva de las pruebas, elementos que consideran esenciales en todo Estado de Derecho. Operadores de justicia que decidan resolver un asunto por determinada circunstancia, emitir un voto particular o un voto disidente, deben de motivarlo y publicarlo, es decir, todas las resoluciones y máxima en un proceso penal deben de ser en base al principio de publicidad y en base al principio de tutela judicial efectiva, es decir, deben de ser debidamente motivadas, explicar las razones por qué se emite ese voto disidente. Los firmantes también advierten que la confianza ciudadana en el sistema judicial depende de la percepción de independencia de sus integrantes y llaman a impulsar reformas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la credibilidad de la justicia. El pronunciamiento surge en momentos en que el caso entra a una nueva etapa procesal, pues será el Pleno de Magistrados el encargado de adoptar la decisión definitiva sobre el recurso de amparo. A 5 meses del inicio del gobierno de Nasri Asfura, la relación con el Colegio Médico de Honduras atraviesa un momento de creciente tensión. Acusaciones, reclamos y desacuerdos sobre el manejo del sistema de salud han profundizado una distancia que preocupa a distintos sectores. Han asaltado prácticamente la autoridad y las jerarquías de las instituciones de salud en el país. Sin andarse por las ramas, el comisionado presidente de CONATEL acusó a la Junta Directiva del Colegio Médico de anteponer intereses políticos a los problemas de salud y de utilizar las asambleas como mecanismo de presión cada vez que surge una diferencia con el gobierno. Ellos son una asociación de militantes de Libre, asaltando al Colegio Médico y utilizando las siglas del Colegio Médico para hacer actos políticos en la calle. No pretenden colaborar en nada con el nuevo gobierno y pretenden que el gobierno haga lo que ellos quieren. Las posturas del gremio reflejan que la tolerancia del oficialismo comienza a llegar a su límite. De hecho, Anduray considera que el Ejecutivo debería actuar si las medidas gremiales siguen afectando la atención de los pacientes. Yo creo que don Mel Zelaya está llevando al Colegio Médico de Honduras a una situación de confrontación en la que muy probablemente podría estar incluso hasta en riesgo la personalidad jurídica del Colegio Médico de Honduras. El distanciamiento no surgió de la noche a la mañana. En menos de 5 meses, el Colegio Médico ya realizó 2 asambleas informativas por reclamos de pagos y ahora reciente las declaraciones de la designada presidencial Antonieta Mejía por acusarlos de supuesta sustracción de medicamentos. Esto ha sido una total y absoluta falta de respeto a un gremio que realmente merece todo el respeto y obviamente pues eso ha causado mucha indignación en quienes trabajamos en el área de salud, puesto que es de administración de la miseria en la que lo tienen sumido. Para los analistas, más allá del evidente divorcio entre el gobierno y el Colegio Médico, el verdadero problema es que la salud pública sigue atrapada en los mismos males de siempre. Bueno, yo creo que siempre el elemento ideológico está presente, pero yo creo que más allá de eso, yo creo que deben de aceptarse, pero discutir cosas
muy serias, estructurales, que tengan que ver con todo el sistema, no estar viendo temas así de pulpería. Mientras la dirigencia de hombres y mujeres de blanco continúan este estira y encoge con el gobierno, aquí en los hospitales la realidad es que los pacientes continúan a la deriva, a la mano de Dios. Carolina Martínez, Telenoticias. Vamos nuevamente a enlazarnos con el periodista Vicente Turcios para que nos dé más detalles de las labores de rescate. ¿Cuál es el reporte hasta el momento, Vicente? Adelante. Así es, Luz, los rescatistas en pausa por el momento, mientras la máquina trabaja, y vamos a mostrar, y el mayor Sergio Madrid nos va a decir qué es lo que va a hacer la máquina. Buenas noches. Sí, buenas noches. La maquinaria lo que está haciendo ahorita es una vía de acceso para bajar toda la parte de la roca que ha cedido, y ahí es donde vamos a retirar todo el material. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ingresar a localizar posiblemente las víctimas que están bajo tierra. Entonces ahorita dejamos que la maquinaria trabaje, cuando ellos finalicen nosotros entramos con nuestras técnicas de búsqueda y rescate. Correcto, y es ahí donde vamos a ver cuántas realmente son las víctimas. Es correcto, ahí es donde vamos a darnos cuenta realmente cuántas víctimas hay, si son 2 o 3. Muchas gracias. El mayor Sergio Madrid, jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Honduras, explicándolo lo que está ocurriendo en este momento y lo que se espera que pase una vez que la máquina construya esa rampa y puedan derribar ese talud de piedra que está ahí. Voy a pausa con ustedes, compañeros, en el estudio. Y miren esto, es una de las noticias virales en este momento que aparece en Marca, el diario deportivo español. La historia de Lumumba, el aficionado estatua del Mundial que anima a la República Democrática del Congo congelado. Si podemos subir un poquito para que se mire bien la imagen, Lumumba vea los partidos, ve los partidos de la selección de la República Democrática del Congo sin moverse y con la mano levantada mientras la afición canta y anima al equipo. ¿Te imaginas estar 90 minutos en esa posición de este aficionado? Gran capacidad. Hoy perdió el Congo 0-1 frente a Colombia. ¿Qué dice el texto de la nota? Rápidamente. Dice que el hincha congolés Lumumba Bea, cuya imagen se ha hecho viral por ser la estampa viviente de los partidos de la selección de la República Democrática del Congo, llegó a Guadalajara para presenciar el duelo de su equipo contra Colombia en el Mundial de 2026. El congolés, cuyo nombre verdadero es Michel Kuka Bolandinga, llama la atención no solo por su vestimenta formal con los colores de la bandera de su país, sino también por mantenerse inmóvil durante todos los partidos de su selección. Así Imagínate cómo se mantiene inmóvil durante 90 minutos. Me hubiera gustado que el Congo anotara hoy contra Colombia para saber cuál sería su reacción, si la sigue manteniendo o la celebra. Muy bien, Pero muy bien. Su pose no es casualidad, es representación de la estatua que está viendo en pantalla de Patrice Lumumba, quien fue el primer ministro de la República Democrática del Congo y una figura central en la independencia del país frente al dominio colonial belga. Con este gesto, Michel busca rendir un homenaje patriótico y mantener viva la memoria histórica de su país. Y se perdió, leí, el primer partido del Congo, porque estuvo en una cuarentena obligatoria en su país de origen, Lumumba. Mira, y en los años 70, en Honduras, decir, voy a estudiar en la Sorbona de París o en la Patricio Lumumba de Moscú, era un privilegio. Es cierto, la Guerra Fría, la unión de República Socialista Soviética con los Estados Unidos, pero para cualquier estudiante hondureño en los 70 que tenía aspiraciones de triunfo, decir, voy a estudiar en la Sorbona de París o en la Patricio Lumumba de Moscú, oíme, para nosotros era nuestra gran aspiración. Bueno, yo no estudié en ninguna de las dos, estudié en la Autónoma de Honduras. Un poquito de historia, porque este aficionado del Congo se mantiene así como es el líder del Congo en los 70, como estatua durante 90 minutos, y eso es viral ahora mismo. Pero tenemos a un mundialista, Isaí Berríos,
con detalles importantes de este mundial que está resultando todo un éxito en aficionados, en los estadios, en expectativas. Isaí Berríos nos da algunas interioridades de este mundial que transmite Televicentro, Emisoras Unidas, y que en las plataformas digitales es un éxito también. Bueno, llegamos al final del noticiero de esta noche. Feliz noche.